Cuando termine este video vas a saber lo que son los observadores de estado, qué condiciones tiene que cumplir la planta para poder obtenerlo y cómo obtenerlo utilizando MATLAB. Hasta ahora hemos implementado los sistemas de control por realimentación de estados simplemente asumiendo que es posible medir estos estados y realimentándolos utilizando la matriz de realimentación para colocar los polos donde nosotros queremos. Sin embargo, asumir que los estados de la planta son accesibles y es posible medirlos no siempre es cierto. Y acá es donde entran los observadores. Los observadores son subsistemas del sistema de control de la planta que deducen los estados de la planta y terminan aproximando unos estados a los que se llaman estados observadores de la planta y son posibles de encontrar siempre y cuando la planta cumpla con ciertas condiciones. Tenemos entonces estados que son medidos directamente de la planta, que son los que hemos utilizado hasta ahora, y ahora introducimos estados que no son posibles de medir directamente y vamos a llamar estados observados, que resultan de la salida de nuestro subsistema observador. Vamos a ver también que hay plantas a las que es posible medir algunos de los estados y otras a las que no es posible medir ninguno. El observador que vamos a deducir ahora se llama observador de orden completo y deduce los estados completos de la planta. Más adelante vamos a ver observadores de orden reducido, los cuales tienen como resultado parte de los estados de la planta y no todos. Ahora vamos a ver las ecuaciones que rigen la dinámica de los observadores y voy a explicar intuitivamente cuál es la lógica detrás. Como se puede observar de la ecuación, los primeros términos obedecen una dinámica idéntica a la dinámica de la planta, mientras que agregamos un tercer término, el cual tiene como objetivo realimentar el error que se obtiene de la salida de la planta y en verde en comparación con la salida de nuestro observador. Vamos a intentar entonces encontrar una matriz de realimentación K sub E que logre reducir este error a cero. Introducimos ahora la variable error que trata de la diferencia entre los estados de la planta y los estados de salida del observador. Vamos a restar las ecuaciones de la planta y de los observadores para obtener la dinámica del error. Al escribir todos los términos vemos que algunos se van, como por ejemplo el que está relacionado a la entrada. También observemos que la salida de la planta es igual a C por X y ahora vamos a regrupar todo en función de las variables de estado. Pudimos entonces agrupar las variables para solo quedarnos con la variable de error. Reescribiéndolo con la variable de error entonces nos queda. El objetivo entonces ahora pasa a ser determinar la matriz de realimentación K sub E para colocar los autovalores de esta nueva matriz A menos K sub E por C en el lugar que nosotros querramos. Este problema es bastante similar al problema que habíamos visto antes para la matriz de realimentación de estados. Y de hecho, el problema es tan similar que vamos a poder demostrar que es posible encontrar esta matriz K sub E con los mismos resultados que habíamos encontrado anteriormente. En el problema anterior teníamos a la planta representada en variable de estado como sigue. Y al realimentar la planta con los estados utilizando la matriz K obteníamos lo siguiente. Y de esta forma el problema se transformaba en encontrar un K tal que fuera suficiente para colocar los polos donde nosotros querríamos. Es decir, colocar los autovalores de esta nueva matriz en donde nosotros querramos. Habíamos encontrado que la condición necesaria y suficiente para que esto se pudiera realizar es que la planta fuera controlable.
Y entonces, si la planta era controlable, podíamos encontrar a través de una fórmula la matriz K de realimentación. En MATLAB se puede utilizar la función Acker, que utiliza directamente la fórmula de Ackermann. Vemos que la matriz de estados de este sistema es distinta a la matriz de estados de los observadores. Entonces, para modificar un poco el problema y obtener la misma forma, vamos a utilizar el dual de este sistema. Una propiedad interesante de los sistemas duales es que si el sistema dual es controlable, eso significa que el sistema es observable. O si el sistema es observable, el sistema dual es controlable. El sistema dual tiene esta forma, en donde la matriz A asterisco y C asterisco son las matrices conjugadas traspuestas de las matrices A y C. Entonces, realimentando el sistema a través de la matriz K, vamos a ver que tenemos esta matriz sigue siendo distinta a la forma de la matriz para el error, pero podemos hacer un pequeño cambio observando que los valores propios de la matriz conjugada traspuesta son los mismos. Ahora sí estamos obteniendo una forma igual a la misma que el error para los observadores. La condición que debe cumplir este sistema para que pueda encontrarse una matriz K de tal forma de ubicar los polos donde nosotros queremos es que el sistema sea controlable. Pero como ya sabemos de capítulos anteriores, si el sistema dual es controlable, entonces sabemos que es una condición necesaria y suficiente que el sistema original sea observable. Por lo tanto, nuestra condición necesaria y suficiente para encontrar la matriz K es que este sistema sea observable. Entonces podemos utilizar la deducción de la fórmula de Ackermann para encontrar K asterisco. Y finalmente, comparando las formas de las dos matrices para el error y para esta nueva dinámica del sistema dual, podemos ver que el K sub E es igual a K asterisco. Como una nota final, al agregar este nuevo subsistema observador a la planta, vamos a estar modificando la dinámica del sistema y agregar polos que van a determinar qué tan rápido el error, o es decir, la diferencia entre los estados observados y los estados de la planta, se acercan. Para que la dinámica del sistema no obedezca a la dinámica del observador, vamos a crear que los polos dominantes sean los de la planta. Por lo tanto, los polos de su sistema observador queremos que sean más rápidos, aproximadamente de 2 a 5 veces más rápidos. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que al pedir que los polos sean mucho más rápidos que la planta, vamos a estar incrementando la señal que proviene de la medición de la planta, como se observa acá. Esto puede traer problemas, ya que la medición de la planta puede tener ruido y estaríamos incrementando de esta forma el ruido, o la planta puede tener perturbaciones, con lo cual también estaríamos incrementándolas. Si el ruido de las mediciones es demasiado grande, vamos a querer acercar los polos del observador un poco más a la planta, pero hay que tener en cuenta que al acercarnos vamos a estar modificando la dinámica del sistema, ya que los polos de la planta van a dejar de ser dominantes. En el siguiente video vamos a introducir este observador al sistema realimentado. Vamos a ver que los polos quedan independientes entre sí, los polos de la planta y los polos del observador, y también vamos a ver cómo queda la transferencia del sistema entero.